a veces lo tiene la mujer, o a veces al revés, po. A veces no siempre la mujer tiene la razón, a veces lo tiene el hombre, pero muchas veces, aunque uno esté equivocado, a veces uno tiene que agachar la cabeza, y eso es parte del matrimonio, es parte de la vida. Porque si uno quiere construir, también tiene que poner de su parte, mis hermanos. Y uno no tiene que mirarse uno, tiene que mirar a la esposa, tiene que mirar a los hijos, mis hermanos. Tiene que mirar muchas cosas. Entonces muchas veces tiene que ceder tanto el hombre como la mujer, mis hermanos. Entonces es súper importante eso. Muchas veces yo, que también he tenido la oportunidad de tener algunos matrimonios en mi mesa y compartir con ellos y aconsejarlos, y se han sincerizado, y a veces son peleas, a veces por tonteras, a veces por las redes sociales. Eso causa muchos problemas hoy en día, a veces más, las redes sociales. Bueno, pero entiendo que un cristiano, una cristiana que ama a Dios, ¿cierto? Si eso va a ser motivo de tropiezo en su matrimonio, se va a alejar de esas cosas, ¿cierto? Entonces Dios nos bendiga. Entonces es muy importante entender esto, mis hermanos. Por ejemplo, aquí en Romanos 7, 2, 3 dice: pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Obviamente está ligada a su marido. Está ligada. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras viva su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque no se una a otro hombre. Bueno, aquí entendemos, pasamos de nuevo a lo mismo, mis hermanos. Si no hay un acto de inmoralidad, mis hermanos, ante los ojos de Dios, si se divorcian, el hombre o la mujer hace, por ejemplo, si el hombre se divorcia porque se llevaron mal, vuelvo a repetir, y no tenían buena relación y se divorcian sin haber un acto de inmoralidad de parte de él o de ella, el hombre hace que su mujer cometa adulterio. Eso dice la Escritura. Y viceversa. Si la mujer se divorcia y el esposo no ha cometido, ¿cierto?, un acto de inmoralidad, y esta porfía y se divorcia, hace que su esposo cometa adulterio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque va a entrar en la relación tanto ella con otro hombre o él con otra mujer, y ahí sí se va a producir el adulterio, mis hermanos. Por eso siempre recalcar, muy importante, que yo creo que también debe suceder, y no debiera ser así, mis hermanos, siempre es conversar. En ese sentido, hermano, hay que tener claro que si el hombre se divorcia, la mujer se divorcia, y no han llegado a un acto de inmoralidad y se divorcian, el hombre va a hacer que su mujer cometa adulterio, y la mujer va a hacer que su esposo cometa adulterio, mis hermanos. Por eso es súper importante. Ahora también hay que entender, mis hermanos, que hay matrimonio y matrimonio, mis hermanos. Hay que entender, por ejemplo, hay muchos ejemplos, hay por ejemplo matrimonios que por ejemplo no se llevan bien y se pueden separar, si se pueden separar, no divorciar, separar, no, es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me estoy imaginando todos los casos posibles, el varón se fue para la casa de la mamá y ella se fue a la casa del papá, ¿cierto? Y a lo mejor están separados y incluso pueden tener hijos. Por eso la Escritura enseña y dice, y vamos a ir para allá, dice que en este caso, dice la mujer no abandone al varón, porque volvemos de nuevo a lo mismo, no hay un acto de inmoralidad. Y el hombre tampoco debe abandonar a la mujer, porque no hay, independiente que no vayan juntos, porque suele pasar eso también, que a veces no están juntos, ¿cierto? Pero no hay un acto de inmoralidad, y en ese caso, ni él se puede casar, ni ellos se pueden casar, pero aconseja el apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo dice, la mujer no deje al marido, ni el marido déjelo, sino que reconcíliense. Mire, yo no sé si me quiero aprovechar, pero yo encuentro que los hombres son un poquito más malitos que las mujeres son más buenas. Son más cariñosas, son más tiernas las mujeres. Yo no bendigo. Las hermanas, ¿cierto? Son cariñosas, en fin. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? A veces los hombres somos todos, somos un poco, a lo mejor, me pongo yo aquí, yo digo, a mi vieja le digo, tienes que tener mucha paciencia, le digo yo. A veces si uno como hombre, yo digo, a veces yo soy duro cabeza, a veces me obstino. Entonces ella de repente me tiene paciencia. Pero yo me doy cuenta que ella no. Entonces Dios nos ayuda y Dios nos dé la gracia a nosotros, todos los varones, a tener paciencia y amar a nuestras mujeres. Porque la Escritura enseña también, ¿cierto?, que la mujer debe estar sujeta al marido, así enseña, y así tiene que ser. Pero ¿cuándo va a estar sujeta al marido o la mujer? En la medida que el hombre esté sujeto a Dios también. Porque si el hombre anda tomando, fumando y haciendo cosas malas, no actos sexuales,
¿cierto? ¿Se entiende? Pero está haciendo cosas que no corresponden. ¿Cómo se va a sujetar la mujer? Imposible, ¿cierto? ¿Cierto? Si anda a la calle y en fin, viene a otra mujer, muchos ejemplos. Entonces, también eso acarrea, ¿cierto?, discordia en el matrimonio. Entonces, también es súper importante, mis amados. Tanto que el hombre como la mujer se cuiden para el Señor, que eso es lo importante. Bueno, mis hermanos, vamos a ir ahora al libro de Corintios, mis hermanos. Vamos a saltar al Nuevo Testamento, ¿cierto? Ya dejamos bastante cosas claras, pero también aquí el apóstol Pablo nos habla en 1 de Corintios y nos dice, parte en 1 de Corintios en el capítulo 7, dice el título del matrimonio y los débiles de la fe. Pero yo voy a tomar, mis hermanos, porque es bastante extenso este versículo, mis hermanos, lo voy a tomar desde el versículo 10 en adelante. En mi Biblia aparece acá, ciertas recomendaciones, ¿cierto?, a los matrimonios. Parte el apóstol Pablo diciendo así: ahora bien, a los que tienen esposas ordeno, no yo, sino el Señor, que las esposas no se aparten de su marido. Bueno, ya entendemos y explicamos, mis hermanos, lo que acabamos de decir, ¿cierto? Que la mujer no se aparte del marido. Miren, hermano, ¿por qué quise tocar este tema? ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes, por ejemplo, en Lucas 16, 18 dice: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Ahí tiene un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 9:8 dice: él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Entonces tenemos demasiados pasajes, muchos pasajes que nos hablan sobre esto, ¿cierto? Mateo 19:9. Y podíamos tomar bastantes pasajes, pero ya entendimos lo principal, mis hermanos, que solamente se produce el divorcio solamente cuando hay adulterio. Ahora, ¿se puede volver a casar el varón? Sí se puede, sí se puede volver a casar. Eso enseña la Escritura. Eso enseña Por eso cuando leímos aquí en Deuteronomio, que también es muy importante, hermano, volver a recalcar, ¿cierto? Y hablamos sobre aquella que cometió la infidelidad. Y la Biblia nos habla, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, que Dios, en su gran e infinita misericordia, ¿cierto?, permitió que ésta también se volviera a casar. Ahora también es muy importante, hermano amado. Yo voy a querer, muy importante, por ejemplo, en Romanos, cuando hablamos sobre la reconciliación, que no hay un acto sexual de carácter sexual, sino que siempre endurece el corazón, tanto del hombre, de la mujer, ¿cierto? Dice, en Romanos 7, 2, 3 dice: pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, esta es libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque sea por otro hombre. O sea, bueno, ya nos quedó claro cuándo se comete adulterio, por un caso de infidelidad. Pero en este caso, mis hermanos, también es importante notar que, por ejemplo, en un matrimonio, falleció el marido, vamos a poner ejemplo, y la hermana quedó viuda. Bueno, ahí obviamente que se entiende claramente que se puede casar, ¿cierto? Y también, mis hermanos, muy importante notar este detalle. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio que uno de los dos cometió infidelidad, como dice la Escritura, hubo infidelidad, y el varón o la sierva optó por divorciarse, ¿cierto? Optar por el divorcio porque ya no, a lo mejor no es la primera vez, en fin, pero pasó esto. Y Dios, como así tiene misericordia con aquel que cometió, con el cónyuge que cometió la infracción, mayormente con aquel que se mantuvo fiel en el Señor. Pero ¿a qué punto quiere llegar? Tanto el hombre como la mujer se tiene que casar, en este caso de la viuda y en este caso de aquel que se divorció porque hubo un acto de infidelidad y Dios conoce que el que falló fue él o ella, ¿cierto? Le permite, ¿cierto?, un segundo matrimonio. Tiene que ser con un creyente, mis hermanos. Ese es el punto muy importante también. No puede ser con un gentil. Tiene que ser con un creyente, o tiene que ser con un hijo de Dios o con una hija de Dios. Eso es súper importante, mis hermanos. También tenerlo claro, mis hermanos. No olvidarse. O es con un creyente, ya sea un varón, ¿cierto?, o una sierva del Señor, pero tiene que ser dentro del pueblo y de la casa del Señor, ¿cierto? Porque si no, no estaríamos jugando a yugo desigual. Que es muy importante, no quería que se me pasara ese punto, mis hermanos. Ahora tomando de nuevo, ¿cierto?, este versículo. Pablo, aparte hablando en el capítulo 7, en el versículo 10, dice: ahora bien, a los que
tienen esposa, ordeno, no yo, sino el Señor, que las esposas no se separen del marido. Bueno, ya explicamos esa parte, ¿cierto? Versículo 11, pero si se separa, permanezca sin varón. O sea, quédese solita. O reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su esposa. Y volvemos de nuevo a lo mismo, mis hermanos, cuando no hay un acto de infidelidad, pero si se separa, dice, permanezca sin varón, le habla a la mujer. Que no se junte con otro hombre. O reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su esposa. O sea, Dios siempre, la ordenanza, siempre va a ser tanto para el hombre como para la mujer. Es súper importante eso, mis hermanos. Es súper importante. Por eso, en este caso, claro, sí podemos hablar de reconciliación, mis hermanos. Yo no sé si es así, mis hermanos, la verdad que, no sé, puede que pase, puede que en algún matrimonio de 20, 25, 30 años, a lo mejor se quieran distanciar un tiempo. Yo creo y siento, pero me estoy poniendo todos los ejemplos, como dije, a lo mejor si se quieren distanciar un tiempo, no lo sé. Pero si pasa eso, ¿cierto? Porque Pablo también lo enseña, debe ser por un tiempo breve, mis hermanos, para que Satanás no los tiente. Y si es porque ya no se pueden llevar, mis hermanos, no se pueden divorciar. No se pueden divorciar. Porque si el varón se separaron porque por dureza de corazón, porque no se entendían, porque no se comprendían, pero no hubo un acto de infidelidad, si él, ya dijimos, si él se casa o ella se casa, cometen adulterio. Él va a hacer que ella cometa adulterio y ella va a hacer que él cometa adulterio. Que es súper importante recalcarlo. En el versículo dice, a lo demás, digo yo, no mi Señor, sino yo, dice, hablando el apóstol Pablo. Si algún hermano tiene esposa, y aquí es súper importante, esto muchas veces también pasa mucho dentro de la iglesia, también quería tocarlo, mis hermanos. No creyente, dice, y ella consciente en vivir con él, no se divorcie de ella. Ya, esto es súper importante, igual, mis hermanos. Es muy importante, mis hermanos. Vamos a leer de nuevo. Dice, a lo demás digo yo, no mi Señor, sino yo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo esto, no es mandamiento de Dios, sino que es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Eso es lo que debe entender la escritura aquí. Si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consciente en vivir con él, no se divorcie de ella. En otra escritura, en la Reina Valera generalmente dice no la abandone, pero aquí habla de divorcio, ¿cierto? Y volvemos de nuevo a lo mismo. Si no hay un acto de inmoralidad sexual, hermano, va a tener que tener paciencia. Mire lo importante, lo que pasa es que cuando hay dureza de corazón, y vuelvo a recalcar, es terrible muchas veces porque muchas veces siempre en el matrimonio uno de los dos está dispuesto siempre a solucionar el problema. Siempre el hombre o la mujer está dispuesto a, mira, muchas veces está dispuesto a buscar ayuda, mis hermanos. El cónyuge que quiere llevar la relación a un buen final, a buscar el éxito, ¿cierto?, de un problema, de una dificultad, siempre va a buscar querer solucionar el problema. El problema siempre suscita en uno de los dos, que siempre hay uno que quiere y el otro que no quiere. Y generalmente en este caso endurece el corazón. Siempre y cuando no haya, como dijimos, un acto de infidelidad. Por eso el apóstol Pablo dice, no creyente. Ella, consciente en vivir con él, dice, no se divorcie de ella. Y la esposa que tiene marido que no es creyente y él consciente en vivir con ella, no se divorcie de él. Porque el marido no creyente es santificado por la esposa creyente. Nótese. Y la esposa no creyente es santificada por el marido creyente, ya que de otro modo sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son limpios por la palabra. Mire, también es importante dos cosas. Aquí el apóstol Pablo está hablando y habla de aquel matrimonio donde, me estoy poniendo todos los casos, por ejemplo, ya sea que él era creyente, ella era creyente, o los dos no eran creyentes. Los dos eran de mundo y fueron a una vigilia, escucharon una predicación, fueron a una iglesia y Dios salvó a uno de los dos. Porque los misterios de Dios son así, hermano, ¿quién los conoce? Y Dios salvó al esposo o Dios salvó a la esposa, ¿cierto? ¿Y qué pasó ahí? Claro, ahí empezó automáticamente la lucha, bueno, mis hermanos. Y ahí, bueno, la Biblia nos habla claramente, y yo creo que ahí se entiende cuando dice que no dejare padre, madre, pero primero hay que ver estas cosas primero. No podemos tomar una cosa tonta y loca, ¿cierto? Y no olvidarnos siempre, ¿cierto?, por un acto de inmoralidad, que es terrible, mis hermanos, ya lo hablamos sobre eso.
Pero en este caso, por ejemplo, que la mujer consciente, el caso que la mujer consciente, por ejemplo, el hombre es creyente y la mujer no es creyente, pero ella consciente, o sea, no le da problema, le dice, ya, bueno, anda tú a la iglesia, bueno, sí, bueno, en fin, pero no le da problema, no le estorba, hermano. Ahí la Escritura dice que no la debe abandonar a ella, porque ahí sí hay una santificación. ¿Qué yo entiendo que es la santificación? Lo entiendo de esta manera. Resulta que la Escritura dice que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro caminar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el varón en algún momento igual le va a predicar la palabra a ella, le va a enseñar de la Escritura, y en algún momento ella va a compartir con él. A lo mejor no va a ser creyente, ¿cierto? Pero sí va a escuchar. Entonces hay que entender, mis hermanos, que la palabra es la que limpia al hombre y a la mujer. Por eso Jesús dijo a sus discípulos cuando allá con los fariseos, le dijo, mira, tus discípulos le decían a Jesús, no se lavan las manos. Y Jesús le dijo, bueno, si mis discípulos están limpios, vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces la que limpia al hombre es la palabra del Señor. Siempre en el caso, por ejemplo, dijimos, de la hermana que es creyente, ¿cierto? Y el marido no es creyente, pero ella es cristiana y sierva de Dios y camina, y siempre el varón no le tropieza, le permite que vaya a la iglesia y no le hace mayor problema. Y yo he sido testigo de eso. Muchos que no son creyentes van a la iglesia a buscar a sus esposas y viceversa. Muchos esposos que no son creyentes van a buscar a la esposa, y muchas esposas que no son creyentes van a buscar al esposo, ¿cierto? Pero no le dan mayores problemas, no lo tienen que abandonar, porque en algún momento Dios les va a permitir predicar la palabra, ¿cierto? Y ellos van a ser limpiadas. Y los hijos también, dice aquí, dice, y los hijos, y sus hijos, dice, y sus hijos serían, dice, ahora de nuevo, dice, porque el marido no creyente es santificado por la esposa creyente, y la esposa no creyente es santificada por el marido creyente, para que de otro modo los hijos serían, dice, porque de otro modo los hijos serían inmundos, mientras que ahora son limpios. Volvemos de nuevo a decir lo mismo. ¿Por qué son limpios los hijos? Porque siempre el papá o la mamá les va a hablar del Señor, y les va a enseñar del Señor. Por eso la Escritura muchas veces van a interpretar, y un versículo dice que la mujer se salvará dando luz. Entonces hay mujeres que dicen que bueno, que cuando venga el Señor yo voy a estar embarazada, voy a ir con el Señor. No, la Escritura no enseña eso. La Escritura dice que cualquier persona que lo tenga a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón y le haya recibido. Y yo voy más profundo más allá. O sea, ni siquiera eso, hermano, sino que aquel que no haya recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te da la fuerza para poder caminar conforme a los mandamientos de Dios. Y no ande los caminos, cuando Cristo venga no se va a ir. Pero la Escritura lo que está habla ahí se refiere, cuando la mujer dice a dando luz se salvará, se refiere a enseñándole a los hijos a través de la palabra del Señor. Volvemos de nuevo a lo mismo, lámpara es a nuestros pies tu palabra. Y el Señor usó, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, usó muchos ejemplos, mis hermanos. Y dijo que era un alumno se esconde, sino que se pone una porte alta, y siempre para que alumbre los de la casa, y explica al Señor. Entonces siempre una hija de Dios, un hijo de Dios, siempre le está enseñando a sus hijos, ¿cierto? En la medida que él pueda, ¿cierto? Y hablando y predicándole de la palabra, mis hermanos. Dios los bendiga. Sigamos avanzando así. Ya se entendió ya. Porque el marido no creyente es santificado por la esposa creyente, y la esposa no creyente es santificada por el marido creyente, ya que de otro modo, ¿cierto? De otro modo, dice, los hijos serían inmundos, mientras que ahora son limpios, ¿cierto? Dios los bendiga, por la palabra del Señor. No obstante, si el creyente se divorcia, que se divorcia, ya aquí es muy importante, voy a volver, no obstante, si el no creyente, nótese, si el que no cree en Dios, eso está diciendo la Escritura, si el no creyente se divorcia, que se divorcie, hermano. También es súper importante, en tal caso, el hermano o la hermana no está sujeto, pues, a paz nos llama Dios. Y aquí, bueno, aquí voy a entrar en otro tema también, mis hermanos, que es súper importante también entender, mis hermanos. Aquí está hablando que el que es creyente y tiene un matrimonio, ¿cierto? Pero de aquella que no es creyente. Y esta se quiere divorciar. No quiere vivir con un evangélico, no sé qué nombre usted le puede dar, no quiero ser ofensivo con nadie, mis hermanos, pero vamos a decir de un cristiano o de una cristiana. Y él no quiere vivir con un cristiano, no quiere vivir con un cristiano. Le gusta la fiesta, le gusta el mundo, y le atrae el mundo y quiere andar en eso. Bueno, en ese caso se van a formar peleas, se van a formar pleitos de esa relación, van a venir los golpes. Y muchas veces, mis hermanos, esto también muchas veces se ve en el mundo, mis hermanos. Y yo he visto también, y es doloroso ver mujeres que son golpeadas por sus maridos, muchas veces por el que dirán, y tantas cosas, mis hermanos, soportan, a veces por la apariencia, soportan golpes y cosas terribles, hermanos. Ay, que yo he visto mujeres
hermano, golpeada, como, ¿para qué lo voy a explicar, hermano? Entonces, hermano, en ese caso, cuando un varón está siendo expuesto a esto, y sin mencionar que obviamente que un hombre y una mujer no creyente se rebelan, hay que tener eso claro. O sea, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Se va a rebelar, va a salir, va a andar en fiesta, va a hacer muchas cosas, mis hermanos. O sea, todo lo que no le agrada a Dios, y va a ser una tremenda carga. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos siempre, mis hermanos. No nos olvidemos. No nos olvidemos. Que es muy importante, mis hermanos. También, el acto de inmoralidad, mis hermanos. Y lo más probable es que el no creyente va a caer en actos de inmoralidad. Ya sea el hombre o la mujer, va a caer en actos de inmoralidad. Porque no es creyente, porque no está el temor de Dios ahí. No hay que olvidar que en un creyente, ¿cierto? Creyente, porque Dios mediante pecamos, y si pecamos nos arrepentimos porque hay un temor, como dije. Siempre el no creyente, el gentil dice, bueno, nadie me está mirando, aquí está la mía. Pero un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, siempre dice, nadie me está mirando, pero mira para arriba y sabe que Dios la está mirando, ¿cierto? Donde vaya, por eso la escritura dice, ¿dónde te esconderás que el ojo de Jehová no te vea? Así que nosotros lo tenemos clarita, ¿cierto? Dios nos ayude y Dios nos dé su gracia. Pero aquí está hablando, mis hermanos, porque dice, no obstante, si el creyente, si el no creyente, el que no cree en Dios, se quiere divorciar, que se divorcie, mis hermanos. Que se divorcie, ¿cierto? En tal caso, el hermano o la hermana que no está, dice, en tal caso, el hermano o la hermana no está sujeta, pues, a paz nos llamó Dios. Y aquí es muy importante también recalcar lo que el apóstol Pablo nos habla, mis hermanos. Y esto se da mucho también en el pueblo evangélico, en el pueblo del Señor. De paso, mis hermanos, yo sé que hay cosas que a lo mejor van a quedar, hermano, pero entiendo que Dios me ha dado la gracia para poder sacar lo principal de acá, mis hermanos. Y poder hablar con libertad y lo principal. Y esto es súper importante también, mis hermanos. Vamos a tomar acá. Cuán grande es Él. Bueno, ya en un comentario que me salía la escritura, bueno, pero ya entendimos claramente, es cierto, la Biblia nos habla, cierto, el apóstol ya nos dice sobre, cierto, hablando sobre el no creyente, cierto, ya sea hombre o mujer, en este caso, cierto, si se quiere el no creyente divorciar, que lo haga. Ya explicamos el porqué. Ahora muy claro el versículo 16, mis hermanos. Dice así, Corintios, capítulo, que alguien me pregunte después, capítulo 7, versículo 16. Y dice así, porque ¿cómo sabes tú, mujer? Y aquí hablando del apóstol Pablo, ¿cómo sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? Y esto también es súper importante, mis hermanos. O tú, varón, ¿cómo sabes si harás salvo a tu esposa? Mire, siempre es importante, mis hermanos. Porque también hay que entender que cuando hay matrimonios que se casan, cuando uno es creyente, el hombre o la mujer es creyente, se casa con un no creyente, ¿cierto? Creyendo que si él es fiel a Dios, va a ser salvo a su esposo, en este caso la mujer va a ser salvo a su esposo, o el esposo, siéndole fiel a Dios, cree que va a ser salvo a su esposa, hermano, eso está en un error, mis hermanos. Entonces es súper importante también poder entender esto, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, porque, y hace una pregunta, dice, ¿cómo sabes tu mujer si harás salvo a tu marido? ¿Por qué hay que entender? Porque hay matrimonio, parejas, mis hermanos, que llevan toda una vida peleando, mis hermanos. Y el hombre muere en su ley, y la mujer muere en su ley. Pero la mujer fue fiel, y el hombre fue fiel. En este caso, mis hermanos, hablando el versículo que antecedía, si el no creyente se quiere divorciar, ya explicamos todo lo que hace un no creyente, ¿cierto? Y ya Pablo dice, porque ¿cómo sabes tú, mujer, o cómo sabes tú, hombre, si eras salvo a tu marido? Mire, nadie, hermano, ningún creyente, ya sea hombre o mujer, se va a querer divorciar. Eso hay que tenerlo claro. Y de hecho, mis hermanos,
yo creo que verdaderamente en un matrimonio, cuando el hombre es creyente y la mujer es creyente, hermano, ellos mueren juntos, mis hermanos. Porque en él y en ella siempre va a haber temor de Dios, mis hermanos. El problema generalmente siempre se produce cuando o él no es creyente o ella no es creyente. Pero mis hermanos, sabemos que estamos en los últimos tiempos, hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, mis hermanos. Entonces Dios guarde los matrimonios, mis hermanos. Dios guarde el esposo, Dios guarde la esposa. Siempre es importante, si hay pelea, que no pase más allá, mis hermanos. La Escritura enseña y dice que el sol no se ponga sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está bien, si te enojaste, está bien, pero que no pase más allá. Que no permanezca, que no se transforme en una raíz de amargura en tu corazón. Porque es muy triste, mis hermanos. Y es muy doloroso. Es muy doloroso. Bueno, mis hermanos, este era el deseo de mi corazón. Cuando mi esposa puede compartir, poder ayudarlo. Espero, Dios mediante me haya dado la gracia para poder ayudarlo. Porque, hermanos amados, después que pasa, después que ya el hermano o la hermana se ha divorciado, ¿cierto? Y ya están, ¿cierto? En el divorcio, a veces ya están solos en las iglesias, esperando lo que Dios diga. Algunos ya han vuelto a retomar sus vidas de nuevo, ¿cierto? Y algunos por misericordia se han vuelto a casar, ¿cierto? En el Señor. Pero el proceso es duro, hermano. Por eso quería compartir esto con ustedes. El proceso es muy duro, hermano. Y son muy pocos los que logran entender esto, mis hermanos. El Señor no avala el pecado, mis hermanos. Eso hay que tenerlo claro. Pero el Señor entiende cuando alguien ha sido infiel, mis hermanos. Cuando alguien ha manchado el matrimonio. Mis hermanos, ¿se da cuenta? Entonces, esto no es algo que viene de ahora, mis hermanos. Esto tiene más de 4.000 años. Yo acabo de leer en el Antiguo Testamento, estamos hablando de 3.500 años, mis hermanos. Esto no es de ahora. Pero ¿por qué quería compartir esto desde el más profundo de mi corazón? Porque es terrible los hermanos que pasan por ahí, mis hermanos. Sufren mucho. En vez de recibir ayuda, son abofeteados constantemente. Muchas veces algunos hermanos y hermanas le gritan cosas de los púlpitos, mis hermanos. Muchos hermanos se pierden y se van de las iglesias. Muchos hermanos atentan contra su vida. Muchos hermanos caen en la drogadicción, hermanos. Varones que eran preciosos en el Señor. Porque no hay un amor de Dios en querer levantarlo, en querer sacarlo, en querer restaurarlo. Y Dios, mis hermanos, es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Y si tú le fuiste fiel a Dios, el Señor conoce. Por eso que en el primer video hablo de el adulterio espiritual, mis hermanos. Porque muchas veces, hermano, ¿cuánto le duele a una pareja, a un varón, a una sierva de Dios, pasar por una cosa tan terrible como esta? Pero ¿cuánto más le duele a Dios, que el Padre, que el Creador, que sus hijos hagan esto con Él? Pero también en el video hablé también que Dios entiende, que Dios no te juzga, que Dios, dice el Señor, en estos tiempos nadie conoce a Dios, porque Dios dice en su palabra, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el inteligente en su inteligencia, sino alábense en esto, si es que hubiere alguno, dice el Señor, en conocerme, que yo hago justicia, juicio y misericordia. Y esa es palabra de Dios. Y el Señor dice en su palabra, yo no he venido a buscar sanos, sino a los enfermos, a los que están abatidos, a abrir cárceles, a abrir corazones que están destruidos. A eso nos manda el Señor, como siervos del Señor, como hijos de Dios, a rescatar lo que estaba perdido. Yo alabo y bendigo a Dios por la misericordia que Él ha tenido para convivir junto a mi esposa, mi familia. Bendigo a todos los hermanos. Bendigo a todos mis hermanos. Si alguno está pasando por esto, no se sienta solo.
se sienta solo. No crea que es la única persona que pasa por esto, que nadie la entiende. Sí hay gente que la entiende, sí hay pastores de Dios, sí hay pastores con la gracia del Señor. Yo sé que este video va a ser un despertar, mis hermanos, para muchos. Porque nadie se quiere arreglar, nadie se quiere arriesgar públicamente a poner la cara delante de la gente y decir esto y esto, sino que todos se esconden, mis hermanos. Y cuando la gente necesita ayuda, en vez de dar la mano, la esconden, mis hermanos. Y cuando pasan estas cosas en la iglesia, como dije, los hermanos, en vez de ayudar a los hermanos, las hermanas, le dan vuelta a la espalda y los dejan solos, mis hermanos. Yo entiendo que la misericordia de Dios se tiene que manifestar ¿con quién? Con aquel que le ha sido fiel a Dios, con aquel que le ha sido fiel al Señor. Por eso la Escritura dice que mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento y de la ciencia, del conocimiento de Dios, de la ciencia de Dios, del origen, del principio, de las causas que producen estos males. Así que Dios mediante, espero haber contestado y Dios me haya dado la gracia. Quisiera hablar. Padre Santo, Dios de los cielos, te doy gracias, Padre, en esta oportunidad. Te doy gracias por este tiempo que me diste, Señor, donde pude leer tu palabra, pude escudriñar, pude trabajar en tu obra, Señor. Gracias, Dios mío, por cada una de las bendiciones que proveíste, Señor, para poder grabar, para poder hablar, Señor. Todo lo que nos llegó de tu mano cariñosa, Señor. Un parlante, un micrófono, Señor, una cámara, porque no teníamos nada, Señor. Pero tú nos has proveído, Señor. Y lo hacemos en tu amor, Señor. Porque te amamos, porque tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Dice que éramos trapos de inmundicia, dice que éramos una llaga podrida, Señor. Dice que no debemos de olvidarnos de dónde tú nos sacaste, Señor. Y si hoy día estamos en este lugar es por amor y misericordia tuya, Señor. Guarda cada uno de los matrimonios, Señor. Tus siervos, tus siervas, sus hijos, Padre, bendice los matrimonios, Señor. Fortalece a aquel que está pasando la prueba del divorcio, a aquel que está pasando la prueba de la infidelidad, Señor. Guía, Señor. Guíalos, Señor. A través de tu Espíritu Santo, aquellos que busquen una pregunta y una respuesta, Señor. A estos videos, Señor. A estas enseñanzas que lo hacemos, Señor, en tu amor. En tu misericordia, Altísimo. Gracias, Padre. Gracias. Tú eres un Dios de nuevas oportunidades, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y para siempre es tu misericordia. Amén, amén y amén.